gran seguridad, si se pregunta a un cubano cuánto sabe sobre los aspectos mitológicos de los indios cubanos, salvo que se trate de algún especialista en la materia, la respuesta será negativa. La temprana desaparición de los aborígenes, sin que sus huellas quedaran suficientemente impresas en el ámbito cultural de una nación que conformaba la identidad de lo cubano, hizo desaparecer una información que en justicia es parte legítima de la nación, por más exótica que se la pretenda o resulte extraña, tergiversada y mistificada por la leyenda o la fábula. Los cronistas de Indias, y en particular el monje catalán Fray Ramón Pané, recogieron lo que dieron en llamar antigüedades de los indios. Otro tanto hizo el padre Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo. A todos se les señala el haber cumplido su información allí donde encontraron poblaciones con mayor nivel de desarrollo, lo cual excluye a otros grupos, sobre todo del occidente de Cuba, aunque se reconozca que en todo el territorio antillano, Caribe y arahuaco debió existir una comunidad de pensamiento mitológico. Como es natural, ninguno de los citados era investigador en materia de antropología sociocultural y sus métodos de recolección de información distaban del procedimiento científico. Pudo ocurrir que los propios indios no relataran la esencia veraz de sus mitos. El monje Pané parece haber comprendido este detalle cuando así lo expresa, ante las complejidades del mito que no cabían en su comprensión. El propio Cristóbal Colón, quien no daba a los aborígenes la condición de seres humanos, cuestionaba que tuvieran alguna creencia. Buena parte de lo destruido fue por la imposición evangelizadora, lo que trajo por consecuencia el colapso cultural de su mundo. Quizás lo que ha llegado a nuestros días no sea sino un fragmento del gran complejo mitológico antillano, aun cuando sea posible armar una idea general del pensamiento de estos hombres y las matrices materiales que dieron sustento a sus creencias. El occidente de Cuba, incluido el territorio de Matanzas, quedó excluido de esta recopilación de datos en torno a la mitología, de manera que como dato informativo, tomando como fuente los cronistas, no es posible encontrar referencias concretas al modo de pensar de los aborígenes locales, excepto lo que quedó como evidencia material en las cuevas, cavernas, solapas, sitios de habitación y enterramiento. De los grupos más antiguos, los primeros pobladores llegados hace 7 milenios, se ignora todo en este particular y solo ahora con las nuevas excavaciones es posible reconstruir su patrón de asentamiento. Quizás sin pretenderlo han sido la leyenda y la fábula los factores más adversos de la mitología real. La mayoría de los nombres que aparecen en las leyendas matanceras no son reales, si bien se estructuran con cierto aroma de lengua indígena. No existe constancia documental que Monserrate se llamara Dabonico y que los nombres Macaori, Casibajagua, Ibamayá, Guacumao son un bello fruto creado como adorno literario. En todo caso, Guanima, Yumurí, Huaybaque, Canací, Guanábana, Guamacari y Bacunayagua sí son parte del léxico toponímico que sobrevivió a la españolización de los nombres originales, como ocurrió con Caníbar. Nunca existió un dios murciélago al que se le hicieran ofrendas y menos aún sacrificios de vida. El murciélago y la lechuza son solo los heraldos de Maquetauri, la divinidad del Coaybay, lugar del poniente a donde iban los muertos guiados por el perro Piyelhuovirán. Ningún indio se lanzó de los altos del valle gritando "yo morí" en una lengua que no era la suya. Yu, en arahuaco, significa blanco, como lo es Yucayo. Ari es río, de modo que bien pudo ser Yumari, salvo cambio de la letra en la forma de dicción. La romántica forma de entender las relaciones amorosas de estos grupos tribales y la referencia a las bodas es solo un hermoso pero fantástico invento. Cuanto antecede no significa estigmatizar las leyendas, solo que la necesidad de recuperar esta parte olvidada de nuestra cultura debe enfrentar y disolver lo que no es sino un producto artístico y fabulado. El intento de rescatar con fines turísticos las tradiciones indias a través del areíto se convierte en una suerte de caricatura que resta la autenticidad y se contrapone con lo que se pretende. Otro tanto ocurre con las manifestaciones plásticas que mezclan lo africano con lo indio en una mezcla de estética discutible. Tal aventura en las artes es algo más que un ejercicio inocente, por cuanto no excava en las esencias ni busca la autenticidad, lo que trae por consecuencia que se desprovea más
lo que ya está en falta. En Matanzas nunca se hicieron estudios sobre mitología indígena hasta que no se encontraron las primeras pictografías en Cueva Ambrosio en la península de Icaco. Por otra parte, el hecho de haber enterramientos descubiertos en Canímar en 1967 con indudable evidencia ceremonial dio tránsito a pensar en que existía un modo de pensar más allá de la vulgar subsistencia. Los propios textos de prehistoria aparecidos en ese lapso obviaban el tema excepto abordarlo muy superficialmente bajo el epígrafe manifestaciones supraestructurales, lo cual no era sino otra forma de separar el concepto místico de la cultura material. La presencia de la mitología africana es omnipresente en Cuba, imposible de obviar, muy especialmente en Matanzas. No se puede decir que desplazara a lo indígena, simplemente ocupó un espacio legítimo. Sucede que detrás de la mitología africana existe un monumento cultural que la sustenta y tiene hoy una presencia viva, en tanto el otro mundo, el indígena, está muerto o muy distorsionado allí donde por rareza existe. Cuando se encontraron los entierros en elipses en Canímar y los restos de un ídolo de madera del cual solo quedaba reconocible la boca ejecutada en concha, se comenzó a especular sobre los fenómenos ceremoniales que luego se pudieron conectar con lo recogido por Panet en la isla La Española. Lo que allí tuvo una identificación simbólica definida y de algún modo referenciada, se podía parangonar con lo encontrado en Matanzas. El aspecto pictográfico no era ni es fácilmente decodificable y cualquier intento de identificar en los dibujos una alusión mitológica directa arriesga el error, como se ha venido demostrando. Quizás la pieza de mayor importancia encontrada hoy en Matanzas en materia de mitología sea un ídolo de concha ejecutado en el manto de un caracol marino del género Strombus hallado en el Morrillo. Se trata de la representación de Deminán Caracaracol, uno de los 4 gemelos divinos hijos de Itibacaubaba, ligados al mito de la creación del hombre. El objeto muestra los ojos sin párpado, la boca sin labios y edente. La columna vertebral se señala como en un esqueleto y todo el conjunto integra la suma de elementos mitológicos que tienen que ver con la saga de Deminán, Bayamanacó, Maquetaure y Caguama. El valor representativo de la pieza, que no mide más de 6 centímetros, es extraordinario. En Matanzas no aparece la profusión de idolillos de la zona oriental del país, pero en el sur, cerca de Jagüey Grande, se encontró en un patio un trigonolito que representa al dios supremo Yucajubawa Maorocoti, el señor del mar y del cultivo de la yuca, ser sin padre, invisible y que habitaba en el cielo, para la gran sorpresa de los cronistas que creyeron en ello identificar un atisbo cristiano. Por este ídolo se entiende el culto de su madre, Atabeira, y todo lo que de él se deriva. Cabe la posibilidad que otras tantas piezas semejantes estén perdidas, olvidadas o destruidas, lo que significa la eliminación de un volumen importante de información sustancial para rescatar esta parte de la cultura material autóctona. Esta pieza está hoy en el Museo de Bellas Artes y es la más occidental hallada en Cuba, lo que significa la extensión mitológica en la isla entre los grupos tribales. El otro hallazgo significativo se produjo en Los Jarabos, en el arroyo de los Chinos, pieza felizmente rescatada hoy en el museo local. Se trata de la representación del perro mítico Opillel Guavirán, conductor de los muertos al Coaybay, donde habitaban por el día en una suerte de paraíso donde se alimentaban del agua llava. En la pequeña pieza de casi 8 centímetros hecha en cuarcita se evidencian unos en forma de patas de perro y un rostro coniforme con los ojos sin párpados, la boca sin labios, mostrando los dientes y los arcos costales marcados, manos y pies en flexión, remedo del señor de los muertos Maquetauri. El pequeño ídolo es una integración semiótica de diversos elementos conjugados, de modo que la representación icónica es un resumen trascendente en el mito que conecta lo vivo con lo muerto y es en cierto modo la puerta entre dos mundos bien distintos de nuestro concepto actual. La investigación de la mitología indígena cubana es aún escasa, incluso desvinculada en su verdadera esencia por los conocedores. No pocas veces se le adjuntan apósitos inexistentes como si no fuera imperativo darla a conocer en su forma original sin adorno, que lejos de alimentar la autenticidad, la disuelven en una innecesaria leyenda.
No es posible en el breve lapso del programa intentar dar una visión, ni aún somera, de la magnitud de la mitología indígena. Sigue siendo una gran laguna en la cultura nacional que, como bien se ha dicho, la única mitología existente es la africana. Entre los proyectos futuros para la ciudad está el llevar al público en una de nuestras cuevas una muestra de esta riqueza cultural recreada en el ambiente propicio donde fue concebido el mundo inmaterial del aborigen, en la mítica cueva de Iguana Boina en el país de Maute Atiahuel, porque es parte de la herencia legítima que también nos toca y que es obligación rescatar del olvido y un viaje al regreso de los orígenes. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.